clásicos de la sección, agradecer todo ese trabajo de la década de los 80 que nos ha permitido esta organización siempre estar a la vanguardia en estos temas. Por mi parte, bueno, pues es un foro que trata de tres temas, ¿no? Vivienda, izquierda y Madrid. Son tres temas relacionados. La construcción histórica del capitalismo español, y en concreto el madrileño, va muy relacionado con la vivienda en torno a, digamos, a generar unas bases materiales que diese continuidad histórica al viejo rentismo, ¿no?, de la burguesía madrileña y española. Y la izquierda, como una articulación política siempre, intenta superar este yugo que tenemos, ¿no?, desde el siglo XIX, que tiene una continuidad histórica con todas sus modificaciones hasta ahora. Y también la vivienda como un eje histórico en el debate de la izquierda desde su configuración como teoría política moderna, ¿no?, en el siglo XIX, siempre también con un gran problema que hemos tenido en las experiencias socialistas que han existido, ¿no? La vivienda siempre junto al trabajo como los dos ejes fundamentales con la democracia de la articulación de nuestra alternativa, ¿no? Y aquí se ha hablado de Engels, yo me quiero remontar un poco más allá. La vivienda, para ver la importancia que tiene esta cuestión, siempre ha aparecido en la teoría, en todas las teorías políticas emancipatorias, en todos los programas, digamos, de las distintas corrientes de emancipación social que ha habido históricamente, ¿no? Podríamos hablar de los fabianos en el siglo XIX o los anarquistas, o con los primeros, digamos, que sitúan el problema de la vivienda desde una óptica antagonista, ¿no? Los fabianos no anticapitalistas y los anarquistas en sus distintas corrientes sí, ¿no? Yo creo que en esos primeros enfoques se daba desde una óptica, digamos, de la ecología humana, ¿no? Era el problema de la revolución industrial, las consecuencias tremendas que tenía en la población de una nueva clase social en aquel momento ya claramente configurada, que era la clase trabajadora urbana, y el problema de la vivienda se analizaba como las consecuencias, digamos, del capitalismo en torno a la salubridad, la salud laboral, la falta de viviendas, ¿no? Y que marcan mucho, bueno, que se ve claramente en las novelas, ¿no?, que surgen, novelas de cierta raíz social que surgen en Inglaterra en aquella época y en menor medida en Francia también, ¿no? Pero es hasta el marxismo, hasta Engels, hasta el socialismo más moderno, el socialismo científico, donde no surge el problema de la vivienda analizado desde una dimensión, digamos, política. Aquí se ha hablado del libro de contribución al problema de la vivienda, que se escribe en 1873 en el marco del debate que tiene en aquel momento la internacional acerca de la experiencia de la Comuna de París. Es decir, se afronta por primera vez el problema de la vivienda en una dimensión política inserta dentro de un programa de transformación. Es decir, la vivienda ya como un eje principal, junto a lo que he dicho antes, el trabajo y la democracia como nuestras grandes herramientas, luego ya en el siglo XX venían los servicios públicos, ¿no?, como las grandes herramientas, digamos, de un programa revolucionario en este momento, ¿no? Y Engels analiza, Marx ya lo había hecho el año anterior, la derrota de la Comuna, y tomaba como uno de los ejes precisamente el tema de la vivienda. ¿Por qué de la vivienda? Porque por un lado se analizaba en un pequeño escrito, es muy pequeño, la verdad que yo lo recomiendo, además está en todos los PDFs en la red, es de muy fácil acceso. Él lo analizaba en tres dimensiones y creo que son de bastante actualidad. Por un lado, la vivienda inserta dentro de un capitalismo que utilizaba la ciudad como un elemento de hegemonía del capital y también de represión. Entonces él veía todas las dificultades que se encontraba la Comuna de París para, digamos, salir de esa situación y elaborar una política de vivienda, pero que también transformase la ciudad, porque la ciudad no es neutral a los intereses hegemónicos del capital. De eso hablaba Teresa mismo en clase de esto, ¿no? Y toda la reforma urbana que había en París para desmovilizar a la clase trabajadora. Pero muy interesante, y esto lo platía Elena en vuestra experiencia del gobierno, las intervenciones en una política, diríamos ahora pública de vivienda, es decir, lo de la función social de la vivienda, en esta obra de Engels lo inserta muy bien, que es el Estado, en aquel momento la administración de la Comuna, al intervenir en el mercado por medio de las expropiaciones para dotar a los trabajadores parisinos de vivienda, esa intervención que hacía el Estado también transformaba al Estado a sí mismo, dejando de ser el viejo Estado, no diría el burgués capitalista, transformándose en un Estado, en una transición hacia un modelo, digamos, más de base popular, con trabajador. Y eso es muy interesante porque en la acción de gobierno actual en Andalucía, y que podamos tener en un futuro, y probablemente Madrid esté llamado a ello, es muy importante la transformación del Estado para cumplir con nuestros objetivos.
Pero la única forma que tiene la transformación del Estado está, por un lado, la democratización, que nos ha hablado de ello antes, ¿no? Pero por el otro, el hecho de intervenir en el mercado. Es decir, la democratización de los instrumentos institucionales están aparejados a la participación, pero en torno a un objetivo, que es modificar lo que es la correlación de fuerzas a favor del mercado. Y eso son gran parte de las dificultades que se están encontrando en Andalucía, pero también de los potenciales que ha abierto el por qué un decreto ley que desarrolla una ley anterior se encuentra con ese impacto tan grande en el debate político nacional. Porque es que, claro, una intervención en el marco de la vivienda, yo diría la tercera parte de mi intervención, en este país es algo contra natura, porque lo que desde el siglo XIX se ha pretendido es precisamente que la vivienda sea un eje más, digamos, de la política capital, es un eje fundamental de la acumulación del capital. Por tanto, una intervención en la materia de la vivienda desde lo público tiene una herramienta transformadora, incluso que va más allá de la propia política pública de vivienda económica, sino una transformación de no solo la función social de la vivienda, sino también la función social del Estado, ¿no? Y eso es muy importante. Y esto nos da la dimensión de la importancia que tiene la vivienda en una política de transformación de nuestro país, que probablemente en Francia, que vosotros lo conoceréis más, tiene menos, ¿no? Porque la presencia pública o en los países nórdicos, en esos países, en el mercado de la vivienda, es total. No voy a decir absoluto, pero es casi total. Sería solo en el mercado de la segunda vivienda de la costa, ¿no? O de viviendas de lujo, donde entraría la iniciativa privada. Pero que es la espina dorsal de la política de vivienda está en manos de la iniciativa pública. En torno a una política de acumulación de capital, sí, todo lo que queramos, pero está ahí. En cambio aquí no. Por eso, si me permitís aquí, diríamos que el decreto andaluz o cualquier intervención en el mercado en torno a asegurar la función social de la vivienda tendría una visión, no voy a decir revolucionaria, pero digamos. De ahí las tremendas resistencias que nos vamos a encontrar siempre al legislar aquí. Y lo último, bueno, ya Marx en el Capital hablaba de la vivienda en torno a algo muy importante, y esto lo conecto con Madrid, con España, que es la especulación. No siempre el capital va a acumular en torno a la plusvalía, sino en función de coyunturas específicas, el capital va a pretender siempre asegurarse una rentabilidad, una ganancia que no pase por el proceso productivo, es decir, que no pase por la transformación del trabajo, ¿no? Y eso es lo que hablaba más el diferencial 1 y 2 de la vivienda. Es decir, el diferencial 1 hablaba de la diferencia que había entre construir en horizontal, ocupando de manera extensiva un territorio, a construir en vertical en las grandes ciudades y en una ocupación intensiva del territorio, ¿no? ¿En torno a qué? A la especulación. ¿A través de qué? De un capitalismo que funcionase en torno al rentismo. Y eso generaba un tipo de burguesía reaccionaria y retrógrada, que en nuestro país, y sería lo último, ha sido la hegemónica desde el siglo XIX, en el XX y en el inicio del XXI también. El paso de España al capitalismo no fue en torno a una ruptura, como lo fue en Francia o en Inglaterra. No lo fue. La ruptura con el antiguo régimen de la monarquía absoluta no fue... el capitalismo no supuso una ruptura con el antiguo régimen. Más bien, al contrario, las fuerzas del eje central del antiguo régimen encuentran en el capitalismo una perpetuación. ¿A través de qué? De derivar lo que era el rentismo agrícola del latifundio progresivamente hacia un rentismo urbano de base inmobiliaria. Y eso es lo que ha configurado la economía y el Estado de nuestro país en estos 2 siglos, ¿no? De historia contemporánea. Y en Madrid se ve incluso en su planta urbana aquí muy cerca, ¿no? Este es el Madrid en los Austrias, pero si avanzamos hacia Atoche, nos vamos al Madrid más isabelino, más borbónico, se ve claramente como desde el inicio del capitalismo, ¿no? Estaba por un lado aprovechar el Renfe, en este caso sería todo el eje ferroviario para provocar una expansión de la ciudad en torno a una especulación urbanística tremenda. El barrio Salamanca, lo que todo el ensanche, ¿no? Frustrado, tanto como en Barcelona, pero el ensanche de la ciudad, etcétera, hasta el eje de la Gran Vía en el siglo XX, es decir, siempre ha ido derivado en torno a una hegemonía política, en torno a los sectores sociales de esta ciudad, rentistas, que pasan, por ejemplo, ya luego en Villaverde, pues era de un rentismo de base agrícola al inmobiliario, y marcar claramente un bloqueo de desarrollo, un bloqueo industrial y después un bloqueo
a lo que es la generación de un estado de bienestar y de la democratización de nuestro país como eje político. Y eso, digamos, se profundiza en el desarrollismo franquista, en el que la gente de Villaverde lo conoce, ¿no? Lo será más, en donde la salida de la crisis de la autarquía se da otra vez en torno a la utilización de la vivienda a través de una intervención del Estado que garantizase una burbuja inmobiliaria. Y en este caso ya con un matiz distinto, ya no es solo la apropiación directa del suelo, ¿no?, en torno a intereses privados, sino garantizarse el trasvase de la renta del trabajador a esta minoría rentista inmobiliaria. ¿En torno a qué? A las hipotecas. Y esto ya llega tanto en los 70-80 que en la inserción de nuestra economía en la globalización cierra ya el círculo de un modelo perfecto que sea, bueno, casi se está muriendo ya de la emoción en torno a lo que ya es un modelo, yo creo, ya perfecto y perfectamente coherente, que se lleva ya apuntando desde el siglo XX, desde el siglo XIX, que es la configuración del capitalismo español sobre la base de la hegemonía inmobiliaria y financiera. Y que ha caracterizado nuestro país en la globalización. Y esto tiene que ver con algo que empezó en el franquismo, pero que se desarrolla lo máximo en la década de los 90 y 2000, que es la explosión del turismo, como un elemento tractor de inversión extranjera que generase una burbuja inmobiliaria a través de una intervención del Estado deliberada para de una manera artificial inflar los precios del suelo y provocar desde ahí una tremenda transferencia de renta desde el mundo del trabajo hacia el sector financiero e inmobiliario, donde no se podría entender, por eso el decreto andaluz es importante, que decía que sin una intervención decidida del Estado de los poderes públicos. No es un factor del mercado que se haya generado un capitalismo inmobiliario en nuestro país, sino una intervención planificada donde la ley del suelo, primero el decreto Boyer, todas las reformas de nuestro IRPF marcando claramente las excepciones fiscales en favor de la compra, la eliminación a través del decreto Boyer del alquiler en nuestro país, deliberadamente unos presupuestos públicos que lo que van es a transferir, ¿no?, y ahí entran las cajas también, a transferir recursos para el boom inmobiliario, acabando con todas las políticas públicas de vivienda, y por último una ley hipotecaria que entre muchos aspectos garantizaba precisamente, por un lado, la transferencia de nuestra renta salarial al sector inmobiliario y de la banca, pero por el otro asegurándose que si en este país había una crisis, la repercusión directa de la crisis sería a costa de las familias que viven muchos años. Porque la hipoteca lo que garantiza, por eso la dilación en pago, es si hay una crisis provocada por la deuda y los que estamos hipotecados no podemos pagar, la ejecución de la deuda se hace a favor del interés financiero y de la banca fundamentalmente y en contra del trabajador, de la trabajadora, de la familia que adquieren una hipoteca. Por tanto, la ley hipotecaria marca, por un lado, la capacidad de que fuese la banca quien fijase los precios de la vivienda en este país, permitiéndonos endeudar hasta 50 años, ¿no?, y que en el caso de que se pinchase la burbuja, todos los factores negativos de esta especulación recayesen sobre la clase trabajadora. Y también una función de desmovilización, porque claro, hipoteca más precariedad laboral es desmovilización social. Y han tenido que llevarnos una tensión muy grande que a base de imaginación, y ahí está la PA y los movimientos sociales, y también de perseverancia por parte de la izquierda, ¿no?, de Izquierda Unida, ha permitido que se hayan generado puntas de movilización social, pero en torno a herramientas muy bien planificadas que lo que buscan es la desvertebración de la respuesta en un país que tiene como eje histórico, con eso termino, la precariedad laboral, es decir, los problemas del empleo, un paro estructural y por el otro lado impedir el acceso de la mayoría social a la vivienda, a no ser que sea a través del mercado y la especulación. Por tanto, romper el eje de la vivienda y de cómo se ha entendido la vivienda históricamente en este país es algo fundamental para un programa de la izquierda y de la izquierda transformadora como somos nosotros. Y sobre todo en Madrid, porque este eje inmobiliario y financiero tiene en Madrid, vamos, su espina dorsal desde el inicio. Yo os invito a que vayáis a Atocha y que nos vamos a manifestar ahí, ¿no? Y se vaya a Neptuno y se vea todo ese eje bancario, donde está, bueno, el Instituto Cervantes, pero era el hispanoamericano, que era el que traía todas las rentas de las colonias, ahí está el Banco Central, el Banco Español de Crédito, conocido como Banesto, el Banco Santander, y toda esa concentración bancaria justo en el marco urbano en el que se iniciaba la especulación inmobiliaria. Y eso no es casual. Es decir, en ese territorio
se va a ver claramente esa alianza política que hoy es la que sustenta a Ignacio González, sustenta a Esperanza Aguirre, a Gallardón, al franquismo y históricamente a todo lo que son la derecha en nuestra ciudad. Y en torno a nuestra movilización está el otro Madrid, ¿no? Ese Madrid que siempre ha tenido en torno a la recuperación del territorio y de la vivienda un eje fundamental para romperles esas bases materiales, ¿no?, de hegemonía que tiene la derecha en los sectores más reaccionarios en nuestro país y en nuestra ciudad. Por tanto, Izquierda Unida, ¿cómo entiende esto? Lo entiende de la siguiente manera. La crisis es una situación muy dura para las capas populares, para los sectores profesionales, para todos aquellos sectores que queremos un cambio. Pero también se generan unas grietas en ese bloque de poder. En ese bloque hegemónico se generan una serie de grietas que tenemos que nosotros meternos ahí, operar en ellas y abrirlas para intentar buscar una derrota política, social y electoral en este plazo en el que estamos jugando. Por tanto, nosotros lo que llamamos una política de convergencia, de converger, de unirnos a todos los sectores que estamos afectados por la crisis, independientemente de su postura política anterior, porque lo que nos interesa es unirnos dentro de una situación clara, que es que aquí hay dos bandos, los que han generado la crisis y los que lo estamos sufriendo. Y en los que estamos sufriendo la crisis están trabajadores, trabajadoras, pero hay pensionistas, profesionales, técnicos, mundo de la cultura, mundo académico, de la ciencia, pequeño comercio, pequeña empresa productiva. Es decir, generar una gran alianza en torno a construir desde ya y por abajo una alternativa de cambio en torno a un programa de gobierno. Y ahí entra lo segundo, los foros. Nosotros no llamamos a los foros no solo a construir un programa electoral de Izquierda Unida o ponernos de acuerdo en una medida, sino que poco a poco eso vaya siendo el germen y cada vez más grande y más grande de construir desde ya, ante todos los sectores afectados por la crisis, un programa de gobierno y de cambio para la Comunidad de Madrid. Y esa es la importancia de los foros, que estamos pasando por nuestras primeras experiencias y que creemos que en un trabajo aquí a 2 años intentar construir esa fuerza social en la calle, también una fuerza programática que nos haga mayoría en las urnas, ¿no? Y el tema de la vivienda, también queríamos empezar por nuestra tercera pata, ¿no? Convergencia, foros, y lo siguiente es que nuestra acción institucional vaya reflejando ya las credenciales de ese futuro gobierno de cambio, ¿no? Ya no es solo una acción institucional de oposición, sino una acción institucional que, articulada con la calle y con los sectores profesionales y sindicales, se vayan plasmando en leyes que vayan ya visualizando, años vista, los primeros elementos de un programa de cambio en la Comunidad de Madrid frente al neoliberalismo. Y hemos querido empezar por la proposición de ley de vivienda precisamente porque entendemos que la vivienda tiene todo este imaginario histórico, este imaginario simbólico también, y toda esta necesidad de romper la vivienda como un eje de especulación en torno a ganar la función social de la vivienda, porque ahí le restaríamos grandes bases de apoyo material y político a la derecha en su derrota. Por tanto, bienvenido a este foro, es el primero, no será el último. Nosotros iremos a discutir nuestra proposición de ley, estamos trabajando en nuestras propuestas que debatiremos primero en el foro para luego llevarlo a las instituciones, y por mi parte, muchísimas gracias. Toda acción es importante, vamos sumando, y como ya se está viendo, el cambio en Madrid es posible, y hoy hemos estado aquí hablando de una proposición de ley para llevarlo conjuntamente a las instituciones, y luego comemos y por la tarde estaremos en las calles en la movida. Muchas gracias.